día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Decíamos antes que también en la primitiva comunidad cristiana pues se narran casos en los que existía esa falta, esos pecados ya, que no todo era idílico, que también había problemas, ¿no? Y en concreto, en Hechos de los Apóstoles 4, a partir del versículo 36, y adentrándonos en Hechos 5, se narra el siguiente caso. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los bienes de los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías: ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, lo amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que ignoraba lo que había pasado. Pedro le preguntó: dime, ¿habéis vendido en tanto el campo? Ella respondió: sí, en eso. Y Pedro le replicó: ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán a ti. Al instante ella cayó a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron esto. Es un episodio que verdaderamente pues nos llena de impresión, ¿no? Nos llena de impresión porque nosotros pues vivimos la comunicación de los bienes a un nivel pues muchísimo más distante, ¿no? Hemos hecho de él digamos un asunto privado, un asunto en el que, bueno, pues parece que es una decisión interna de conciencia lo que uno puede aportar en la comunicación de los bienes, en la que nadie entra de alguna manera a compartir esa decisión o a tomar puntos de referencia o a consultar incluso esa decisión, ¿no? Y nos llama la atención que en la primera comunidad cristiana pues se viviese con esa intensidad, la sinceridad de cómo se aporta delante de Dios la comunicación de los bienes. Fijaros que lo que los apóstoles le reprueban, ¿no?, a este matrimonio, a este hombre Ananías y a su mujer Safira, lo que le reprueban no es que no hayan entregado todo el dinero del campo pues a la comunidad cristiana. Lo que le reprueban es que no hayan sido sinceros, que hayan querido quedar bien, como diciendo que lo entregaban todo y que sin embargo se hayan quedado una parte. Porque de hecho Pedro le dice: es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio. Sí, si nadie te obligaba, o sea, es decir, la primitiva comunidad cristiana no le obligaba a entregar todo el precio de ese campo que vendía. Pero ellos pues quisieron quedar bien delante de los demás, haciendo como si hubiesen puesto, ¿no?, pues todo el valor de ese campo al servicio de la comunidad, cuando era mentira. Y reciben pues ese castigo de expirar allí mismo delante de toda la comunidad cristiana, que imaginaros pues el gran temor y el gran sentido de intervención y de signo divino con que también vivirían este episodio, ¿no? Lo vivirían como un signo de Dios para que se tomasen en serio, primero, la sinceridad y segundo, la comunicación de los bienes, ¿no? Primero la sinceridad y segundo, la comunicación de los bienes, no olvidemos eso. Este es un episodio pues en el que se ve que, bueno, cómo vivía la comunidad esto y cómo también era objeto también de tentaciones, porque siempre hay una tensión entre ese deseo de propiedad privada, que Dios quiere que lo tengamos, que además que es que la propiedad privada es santa y es buena, porque hace que el hombre se realice más, que se entregue con más ilusión a su trabajo. Cuando existe propiedad privada, pues uno se dignifica más en el trabajo.
Cuando todo es de todos y nada es propio, pues uno no se motiva tanto porque somos así. Y entonces no se ilusiona en su trabajo, en su huerta. Si uno tiene su huerta propia, su campo propio, pues el trabajo, pues por naturaleza, ¿no? Se entrega a él con mucha mayor vocación que cuando el trabajo, pues, que cuando el campo, pues, es trabajador ajeno, ¿eh? El pastor que cuida sus propias ovejas, pues lo hace con una mayor ilusión. O sea, con lo cual, digamos, la propiedad privada, pues es buena y es casi un instrumento para mayor desarrollo de los talentos que tenemos. Ahora bien, pues, sin embargo, en la medida en que tenemos más conciencia de hermandad entre nosotros, hay mayor comunicación de bienes. Y a la medida en que la primitiva comunidad cristiana era más pequeña, tenía más hermandad, más conocimiento entre ellos, había más comunicación. En la medida en que hemos llegado a un mundo masificado en el que está al lado de la iglesia mía, pues no sé ni quién es, me suena de vista, otras veces le he visto pasar, y tenemos menos comunión, menos hermandad, menos lazos, pues desgraciadamente la comunicación de los bienes también es muy inferior, ¿no? Porque esta sociedad nos ha despersonalizado, y la diferencia entre nuestras comunidades católicas a la primitiva comunidad, pues está en que, bueno, pues que nuestras relaciones fraternas son también mucho más despersonalizadas por el tipo de sociedad en la que vivimos, el tipo de urbes en las que nuestros vecinos y nuestros coparroquianos, no, pues tienen rostros que no tienen nombre propio muchas veces, ¿eh? Entonces también ese es uno de los motivos. El Papa en su encíclica Dios es amor describe con mucho detalle cómo se desarrolló en los primeros siglos la caridad cristiana, haciendo referencia en primer lugar de cómo los apóstoles decidieron elegir a 7 diáconos para atender a las viudas, para poderse ellos dedicar a la predicación de la palabra. Refiere el texto de los Hechos de los Apóstoles, en el que como la primitiva comunidad cristiana comienza ya a organizar pues el ministerio de la caridad. Y luego, pues poco a poco, en distintas formas, el Papa en esa encíclica hace referencia a cómo en Egipto se creó la diaconía y otras formas distintas de organizar ese ministerio de la caridad. Pero lo importante es entender que la caridad en la primitiva comunidad cristiana y en los siglos posteriores no fue únicamente un asunto particular o privado de cada uno, sino que la caridad formaba parte de uno de los quehaceres de la Iglesia en cuanto a Iglesia, en cuanto a institución eclesial, ¿no? Y eso desde el principio así lo fue. Acordaros de cuando Pablo sube después de haber tenido la experiencia de Damasco y después de haber pasado un tiempo de reflexión y de preparación, sube a Jerusalén, se le encomienda también, es confirmado por los apóstoles. Cuando más tarde tiene lugar después el conflicto entre los gentiles, entre si los gentiles tenían que ser circuncidados o no, finalmente llegan a un acuerdo y entonces los apóstoles en Jerusalén le dicen, después de aquel concilio de Jerusalén, le envían a Pablo a predicar, le dan de alguna manera la bendición para que predique, pero le ponen a los gentiles, sin circuncidarlos, pero le ponen una condición: que se acuerden de sus pobres en Jerusalén. Y Pablo dice, él se tomó muy en serio aquella encomienda que le habían hecho de los pobres de Jerusalén. O sea, que él siempre envió donativos de aquellos lugares griegos que eran más ricos en favor de los pobres de Jerusalén, que era pues un lugar de gente más pobre. Quiero decir que es básico que entendamos que la caridad no es una cuestión privada, como tendríamos la tentación de entender. No es una cuestión privada, sino que también forma parte de un signo comunitario. De aquí que este texto de Ananías y de su mujer Safira es puesto de relevancia, y reciben un signo, la primitiva comunidad cristiana, tan fuerte al morir este matrimonio por haber procedido de una manera tan, podríamos decir, poco transparente, ¿no?
¿Por qué se hace este signo? Pues porque la caridad cristiana no era una cuestión únicamente individual, particular, interior, no de cada uno, no, sino que también tenía una dimensión comunitaria. La Iglesia, en cuanto a iglesia, tenía la obligación de atender a los pobres. Era un ministerio eclesial. De una manera similar a como también somos alimentados por la palabra de los apóstoles, por el ministerio de la palabra, el ejercicio de la caridad desde el principio fue algo organizado en la comunidad cristiana. Eso es algo que en la segunda parte de la encíclica el Papa lo subraya. Lo vamos a meditar. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.